La depresión es uno de los problemas más frecuentes hoy en día, hablando de la conducta humana, y uno de los motivos más frecuentes de consulta en medicina y en psicología. En la era moderna el tratamiento de la depresión inicia en 1957 con la observación de Lummer de un efecto antidepresivo de un fármaco que originalmente se utilizó como antituberculosa, la iproniazida. En la misma década, Kunt introduce la imipramina como una alternativa al tratamiento antidepresivo. Luego aparece la neuroleptina, que es un medicamento que produce sedación. Los derivados tricíclicos de la clorpromazina demuestran en 1958 tener mejor actividad antidepresiva que la neuroleptina. A partir de la introducción de la imipramina, comienza el desarrollo de numerosos antidepresivos tricíclicos, heterocíclicos, inhibidores de recaptación de serotonina, inhibidores de la enzima monoaminoxidasa, selectivos y no selectivos, inhibidores de la recaptación de noradrenalina, bloqueantes de receptores alfa-2, antidepresivos de mecanismo combinado, entre otros. Hoy en día, la psiquiatría clínica cuenta con más de 30 agentes antidepresivos altamente eficaces, selectivos o mixtos, con diferentes mecanismos de acción, farmacocinética y farmacodinámica. A grandes rasgos podemos afirmar que todos los fármacos antidepresivos exhiben una eficacia similar, diferenciándose principalmente en su perfil de efectos colaterales, las cuales pueden manifestarse en sus cualidades farmacéuticas, principalmente en la eficacia en otras patologías psiquiátricas o en sus mecanismos de acción. En este video vamos a abordar los temas de qué es la depresión, su diagnóstico, epidemiología, neurobiología, comorbilidades, recomendaciones, la depresión resistente, algoritmos terapéuticos, beneficios y recomendaciones de antidepresivos, un espacio especial de benzodiazepinas y el manejo del binomio depresión y ansiedad con benzodiazepinas. La depresión es un trastorno mental frecuente. El nombre correcto, de acuerdo al DSM-5 y al CIE-10, es trastorno depresivo mayor. Schutzberg lo define como trastorno afectivo severo con delirios o alucinaciones concomitantes limitados al mismo. Los delirios pueden ser congruentes cuando son nihilistas, de culpa o de autodesaprobación, o incongruentes cuando se trata de persecución, influencia o de control. Las alucinaciones pueden ser auditivas, visuales o somáticas. Es muy común que se pueda confundir la tristeza con la depresión, pero esta tiene tres características diferenciales: la intensidad, la temporalidad y la incapacidad. Por lo que se trata de una enfermedad común, grave y que requiere tratamiento, que afecta a la personalidad, donde siempre aparece un estado de tristeza acompañado de otros síntomas que interfieren en el funcionamiento normal del quehacer del paciente. El Instituto Nacional de Salud Mental diferencia varios tipos de depresión: trastorno depresivo grave, trastorno distímico o distimia, depresión psicótica, depresión postparto y trastorno afectivo emocional. El trastorno depresivo grave, también llamado depresión grave, se caracteriza por una combinación de síntomas que interfiere con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de las actividades que antes resultaban placenteras. La depresión grave incapacita a la persona y le impide desenvolverse con normalidad. Un episodio de depresión grave puede ocurrir solo una vez en el curso de la vida, pero si ya la persona lo ha padecido, es muy fácil que lo vuelva a padecer. La distimia se caracteriza por sus síntomas de larga duración, de 2 o más años, aunque menos grave. Puede no incapacitar a una persona, pero sí impide el desarrollo de una vida normal o sentirse bien. Las personas con distimia también pueden padecer uno o más episodios de depresión grave durante su vida. La depresión psicótica ocurre cuando una enfermedad depresiva grave está acompañada por alguna forma de psicosis, tal como la ruptura con la realidad, las alucinaciones y los delirios. La depresión postparto se diagnostica si una mujer que ha dado a luz recientemente sufre un episodio de depresión grave dentro del primer mes del parto.
Se calcula que de 10 a 15% de las mujeres padecen depresión posparto luego de dar a luz. El trastorno afectivo estacional se caracteriza por la aparición de una enfermedad depresiva durante los meses de invierno, cuando disminuyen las horas de la luz. La depresión generalmente desaparece cuando la primavera y el verano regresan. El trastorno afectivo estacional puede tratarse eficazmente con terapia de luz, pero aproximadamente la mitad de las personas con este trastorno no responden solo a la luz. Los medicamentos antidepresivos y la psicoterapia pueden reducir la sintomatología del trastorno afectivo estacional, ya sea de forma independiente o combinados con la terapia de la luz. El DSM-5 menciona que para hacer el diagnóstico se necesita la presencia de por lo menos 5 síntomas que al mismo tiempo se presenten en un periodo de 2 semanas y represente un cambio del funcionamiento al estado previo. Los criterios diagnósticos del DSM-5 incluyen tristeza, pérdida del interés, cambios en los estilos de la alimentación con aumento o pérdida de peso, alteraciones del sueño, alteraciones psicomotoras, fatiga, sentimientos de culpa o de minusvalía, indecisión y alteraciones de la concentración, ideación suicida o de muerte. El diagnóstico se hace por lo menos con la presencia de tristeza y la pérdida de interés. Uno de los dos no puede faltar, aunado a 4 de los otros síntomas menores. Además, los síntomas deben de causar malestar significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en el funcionamiento del paciente. El episodio no puede ser atribuido a factores fisiológicos o el uso de alguna sustancia química. Debemos de descartar un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno esquizofrénico, freniforme, trastorno delirante y otros trastornos especificados o no especificados del espectro de la esquizofrenia y de algunas otras alteraciones psicóticas, así como estar seguros de que nunca había habido un episodio maníaco o hipomaníaco en nuestro paciente. Por otro lado, los criterios del CIE-10 incluyen que el episodio depresivo dure más de 2 semanas, que no se atribuya al uso de sustancias o de trastornos orgánicos, o a la presencia de algún síndrome somático. Algunos de los síntomas depresivos pueden ser muy notorios y adquirir un significado clínico especial. Por lo general, el síndrome somático se considera cuando existen 4 o más de las siguientes características: pérdida notable del interés o capacidad de disfrutar las actividades que eran placenteras, ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos que antes le provocaban una respuesta, despertarse más tarde de lo habitual o no querer levantarse de la cama, mal humor, sobre todo si el comienzo es matutino, lentificación motora o agitación, pérdida marcada del apetito, pérdida de peso de por lo menos 5% en el último mes y una notable disminución de la libido. Es importante tomar en cuenta que la enfermedad que estamos tratando puede confundirse con algunas otras patologías. Por eso, el diagnóstico diferencial debe de hacerse tanto en enfermedades médicas como en trastornos mentales. Dentro de las enfermedades médicas que debemos de hacer diferencia con la depresión están las afecciones tiroideas, la diabetes, la anemia grave, la enfermedad de Cushing, la enfermedad de Addison y la porfiria. Entre las infecciones más comunes tenemos tuberculosis, Epstein-Barr, virus de la inmunodeficiencia humana y sífilis. En las neoplasias tenemos carcinomatosis y cáncer pancreático. Y existen otras alteraciones como el dolor crónico. Dentro de los trastornos mentales están los trastornos de angustia y ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno bipolar, la distimia, que vamos a recordar que algunos autores la consideran como una enfermedad diferente y algunas como un tipo específico de depresión, los síntomas negativos de la esquizofrenia y los trastornos causados por el uso de sustancias tóxicas. También hay que tomar en cuenta que por el tipo de terapia o por la combinación de sustancias químicas en algunas enfermedades pueden aparecer datos muy parecidos a la depresión. Por ejemplo, en las enfermedades endócrinas como anemia, hipotiroidismo, enfermedad de Addison,
La combinación de alcohol y glucocorticoides puede provocar esta circunstancia. En las neurológicas, como síndrome postcontusión, epilepsia, tumores del sistema nervioso, la combinación de anticonvulsivos y cocaína. En las metabólicas, como diabetes y déficit de vitamina B12, las cuales por sí solas pueden provocar ya un trastorno muy parecido, la unión de neurolépticos y opioides acelera esta aparición. En las autoinmunitarias, como lupus eritematoso sistémico, el uso de estimulantes y anfetaminas puede provocarlo, y en las infecciones como la hepatitis, la mononucleosis o la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, el uso de anticonceptivos orales junto con la cannabis. La epidemiología de la depresión es diferente en hombres y en mujeres. Por ejemplo, en la depresión mayor, la población general ha presentado 3.3% de las veces algún caso, las mujeres 4.5% y los hombres 2%. El trastorno de angustia en población general 2.1%, 2.9% en mujeres y 1.3% en hombres. El trastorno de ansiedad generalizada en la población abierta es de 1.2%, mujeres 1.6% y hombres 0.7%. La fobia social de la población general es 4.7%, de las mujeres 5.4% y de los hombres 3.8%. Y el estrés postraumático 2.6% en población general, 3.3% en mujeres y 1.9% en varones. Ahora hablaremos un poco de la neurología de la depresión. En este es importante tener en cuenta que el cerebro tiene neurotransmisores llamados monoaminas que están en relación con la sensación de bienestar o de depresión. Estas son la serotonina, norepinefrina y dopamina, y un componente importante que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Es muy importante entender que la falta de serotonina, norepinefrina y dopamina causan trastornos o características clínicas muy específicas cada una, y la mezcla de estos puede determinar condiciones también específicas. Por eso vamos a ver por separado qué es lo que causa cada uno de ellos y se esquematiza en la siguiente gráfica. Podemos observar que la serotonina está relacionada principalmente con los impulsos, también con el apetito sexual y la agresión, y la ansiedad y la irritabilidad. La dopamina con el empuje y la capacidad de gozo, pero también con el apetito sexual y la agresión, y con la motivación. Y la norepinefrina con la energía y el interés, pero también con la ansiedad y la irritabilidad y con la motivación. Cuando faltan las tres, se logra un estado de ánimo emocional con una función cognitiva depresiva en todos los aspectos. La importancia de esta gráfica, y más bien de estas características, es que nos ayudan a determinar cuál es el neurotransmisor faltante y por lo tanto a orientar mejor nuestro tratamiento. Sin embargo, estos tres neurotransmisores no son los únicos que participan en la génesis de la depresión. Pueden participar también la adrenalina, así como el GABA, la acetilcolina y el glutamato, junto con la noradrenalina, dopamina y serotonina. Pero además, como diría Jaime Maussan, no estamos solos. La prevalencia de trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, distimia y trastorno de somatización en pacientes de atención primaria con depresión mayor están muy relacionados con esta afección. El trastorno de ansiedad generalizada es concomitante en el 55.2% de los casos, el trastorno de pánico en el 33.8%, la distimia en el 15.7% y el trastorno de somatización en el 6.6%. La Asociación Americana de Psiquiatría, APA, por sus siglas en inglés, recomienda que su manejo debe ser psiquiátrico y psicológico, contemplar una fase aguda de 6 a 12 semanas, una fase de continuación de 4 a 9 meses, una fase de mantenimiento de hasta un año y una fase de descontinuación o desimpregnación. Por eso debemos de contemplar que el tratamiento es multidisciplinario y largo, no menor de un año 8 meses.
Tenemos que establecer una alianza terapéutica coordinando el cuidado del paciente entre los profesionales. Es necesario establecer una evaluación clínica completa y darle vigilancia al paciente. Evaluar la seguridad del paciente y si éste presenta síntomas de ideación suicidia, no dejarlo solo. Integrar medicamentos dentro del manejo psiquiátrico. La adecuación del ámbito de tratamiento va a ayudar a que el paciente no lo abandone, es decir, que tenga una adherencia efectiva. Hay que recordar que la funcionalidad del paciente es lo primero que se pierde, su capacidad de socializar o de realizar las funciones que tenía antes. Por lo tanto, hay que evaluarla constantemente y hay que enseñar a los familiares cuáles son los datos clínicos de alarma. En la fase aguda, que dura de 6 a 12 semanas, hay que hacer la elección de la modalidad inicial de tratamiento. El tratamiento, recordemos, que se recomienda se haga con antidepresivos y con psicoterapia combinada. Hay que elegir la medicación más acorde de acuerdo a las características presentadas según la clínica, de acuerdo al neurotransmisor que falta. La elección de la medicina debe ir acompañada con la elección de la psicoterapia y valorar la eficacia del tratamiento o de la respuesta al tratamiento en los primeros 6 semanas. La Asociación de Psiquiatría Americana, la APA, recomienda que si la gravedad del episodio es mayor, debe de iniciarse con farmacoterapia. Si es leve, puede iniciarse únicamente con un tratamiento psicológico y un seguimiento continuo. Recuerden que hay que educar a los familiares para que estén alertas a cualquier cambio o a cualquier manifestación que consideremos de alerta. Si es moderada o grave, los antidepresivos son el tratamiento de elección, nunca olvidando que deben de ir juntos con psicoterapia o terapia de tipo psicológica. Si es grave, con síntomas psicóticos, hay que dar antidepresivos más un tratamiento electroconvulsivo según la Asociación Americana de Psiquiatría. ¿Y cuáles son los signos que debemos de enseñar a los pacientes? Pues son la tristeza y la pérdida del interés. Cuando existe tristeza y pérdida del interés al mismo tiempo y alguno de los síntomas posteriores, sobre todo si los síntomas posteriores o secundarios se presentan en número de 4 o mayor, la depresión es mayor. Si existe un solo síntoma y 4, la depresión inclusive debe de ser tratada con medicamento por ser leve. Pero si existe un solo síntoma por una duración corta de tiempo, con 1 o 2 de los síntomas secundarios, la depresión puede ser considerada como leve y necesita vigilancia y tratamiento psicológico únicamente. No es de más empezar con el tratamiento psicológico y con el tratamiento psiquiátrico, inclusive cuando los episodios de depresión son leves, pero esta es elección del paciente, de los familiares y del terapeuta. Para una mejor adherencia al tratamiento debemos de considerar las preferencias del paciente, la relativa eficacia y eficiencia, los antecedentes de respuesta positiva al uso de medicamentos cuando ya se han realizado previamente, la seguridad, la tolerabilidad y la anticipación de efectos secundarios, la evaluación de otras enfermedades médicas y psiquiatras, las posibles interacciones medicamentosas si tiene alguna otra patología y está usando medicamentos, y el costo del medicamento. La elección de la combinación de fármacos y psicoterapia es indispensable cuando la depresión es moderada o grave con aspectos psicosociales relevantes, cuando hay problemas interpersonales, cuando hay trastornos de la personalidad, cuando hay antecedentes de respuesta parcial a tratamientos y cuando hay escaso cumplimiento de tratamientos previos. Recordemos nuevamente que para la elección del tratamiento tenemos una guía en relación a las características presentadas por la falta de alguno de los 3 principales neurotransmisores que participan en la génesis de la depresión.
siendo importante considerar que las alteraciones que se presentan son cuando estos neurotransmisores faltan o se producen en cantidades más pequeñas a lo normal. Veamos ahora un cuadro comparativo entre las recomendaciones de la Asociación Americana de Psicología y la Red Canadiense de Tratamientos para el Estado de Ánimo y la Ansiedad, CANMAT por sus siglas en inglés. Si el cuadro principalmente lo enfocamos a la recaptación de serotonina por la falta de este neurotransmisor, la APA recomienda citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina o sertralina de inicio. La CANMAT recomienda citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina y sertralina, es decir, la misma esquema de tratamiento. Si el cuadro nos indica una falta de serotonina y noradrenalina combinados, también las recomendaciones de ambas asociaciones es la misma: iniciar con duoflexina o con vanflexina o con desvanflexina. En caso de sospechar o tener certeza de que faltan otros neurotransmisores, la Asociación Americana recomienda mitrazapina y anfebutamona, y la canadiense anfebutamina, mitrazapina, agomelatina y moclobemida. Cuando el tratamiento que dimos inicialmente no funciona, la recomendación americana recomienda combinar otros nuevos medicamentos, mientras que la Asociación Canadiense recomienda utilizar amitriptilina, clomipramina, imipramina o quetiapina. En la tercera línea de tratamiento, la APA recomienda la combinación de antidepresivos con otros medicamentos diferentes, como son el litio, las hormonas tiroideas, los psicoestimulantes como metilfenidato o modafinilo y los antipsicóticos atípicos. Mientras que la Asociación Canadiense recomienda inhibidores de la monoaminoxidasa, fenelcina y tranilcipromina. Hay que tener en cuenta pues los mecanismos de acción y además que las dosis de inicio no son las mismas que el del mantenimiento en la mayoría de los medicamentos. En el citalopram, que es inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, de inicio se dan 20 miligramos día y dosis de mantenimiento de 20 a 60, es decir, puede irse aumentando. El escitalopram, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, inicio 10 a 20 y mantenimiento solo 10. Fluoxetina, que es también inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, 20 a 50 de inicio y mantenimiento de 20. La fluvoxamina, también inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, inicio 100 a 300 y mantenimiento solo de 20. La paroxetina, también inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, inicio 20 a 70, mantenimiento de 10 a 12.5. La sertralina, muy usado en México, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, inicio de 50 a 200 y mantenimiento de 20. La duloxetina, que es inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y noradrenalina, inicio de 10 a 100 miligramos y mantenimiento de 60. La vaniaflexina, también inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y noradrenalina, inicio de 75 hasta 375 miligramos y mantenimiento de 37.5. Y la desvaniafaxina, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y noradrenalina, inicio de 50 a 100 y mantenimiento de 50. Es importante pues observar que hay que dar una dosis inicial más alta que tiene que ver con la impregnación o con el alcanzar la concentración sanguínea del medicamento de una manera más rápida para que pueda tener un tratamiento eficaz y después mantener la dosis adecuada. La anfibutona, inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina, la dosis de inicio es de 150 y mantenimiento de 150 a 300. La mirtazapina, que es un inhibidor combinado, la dosis de inicio es de 15 y de mantenimiento de 30 a 60. La agomelatina, la dosis es continua de 25 a 60 sin necesidad de una dosis de inicio diferente.
La moclobamida, que es inhibidora de la monoaminoxidasa, inicio de 150 y mantenimiento de 300 a 600. La amitriptilina, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y noradrenalina, inicio 25 a 50 y mantenimiento de 150 a 300. La imipramina, inhibidor selectivo de la serotonina y de la recaptación de noradrenalina, de 25 a 50 y mantenimiento de 150 a 300. Y la quetiapina, que es un antipsicótico, no necesitan dosis inicial y se puede iniciar desde 150 a 300 miligramos diarios. En este tipo de medicamentos es diferente, iniciando con una dosis más baja y aumentándola gradualmente según la respuesta del paciente. En este cuadro vemos los principales efectos secundarios. Acordémonos que todos los medicamentos tienen un efecto diana, un efecto esperado, pero también pueden causar efectos secundarios, los cuales principalmente son la xerostomía, cefalea, ansiedad, vómito, disminución del deseo sexual, disminución de la capacidad sexual, somnolencia o insomnio, náusea, entre otros que son menos comunes. En el primer grupo está el citalopram, la desvenlafaxina, escitalopram, mirtazapina y enlafaxina. Además, los medicamentos pueden interactuar con otros medicamentos y aquí los vamos a dividir en tres grupos: los que tienen un bajo potencial de interactuar con otros medicamentos, los que tienen un potencial moderado y los que tienen un alto potencial o reaccionan con casi todos los medicamentos. En el segundo grupo, la gomelatina, anfebutamona y duolexina. Y en el tercer grupo, la fluoxetina, fluvoxamina, meclobamida, paroxetina y sertralina. La teratogenicidad es la capacidad de producir malformaciones o de interferir en el desarrollo normal en las personas. Esta se presenta de manera muy común en estos medicamentos, por lo que hay que valorar siempre el riesgo y el beneficio y tratar de evitar el uso de medicamentos en el embarazo y en la lactancia. Durante el embarazo hay que evitar la paroxetina, ya que tiene un alto riesgo de producir malformaciones. Lo que podemos utilizar es la fluoxetina y otros inhibidores de la recaptación de serotonina, que vienen siendo los utilizados en primera línea. Y aunque en la lactancia hay algunos medicamentos que se pueden utilizar y son más o menos seguros, lo recomendable es, en lo posible, evitar que la mamá siga amamantando al niño y a este alimentarlo con un sustituto sucedáneo de la leche. Cuando la depresión se presenta junto con la ansiedad, se sugiere iniciar el tratamiento con un antidepresivo, el que nosotros elijamos de acuerdo al cuadro clínico, más una benzodiazepina. Las benzodiazepinas van a mejorar el insomnio, la ansiedad, la fatiga, la anergia, las alteraciones de la concentración y la irritabilidad en el paciente. Además de que hacen más tolerable el inicio del tratamiento de los antidepresivos. Las propiedades de las benzodiazepinas son ansiolíticas, hipnóticas, relajantes musculares y anticonvulsivas, mientras que sus mecanismos de acción son por fijación a receptores GABA, por el aumento de la afinidad del receptor GABA con sus neurotransmisores y por la activación de los canales de cloro en la neurona. El alprazolam se absorbe fácilmente por vía oral y se metaboliza en el hígado por oxidación. Es una benzodiazepina de vida media a intermedia, de 12 a 15 horas. Su dosis es de 0.75 a 1 miligramos al día en 3 tomas. Se controla eficazmente la crisis de angustia y su presentación es en tabletas. El orazepam se absorbe rápidamente intramuscular o vía oral, aunque también se puede usar intravenoso. Se metaboliza en el hígado conjugándose y dando lugar a metabolitos inactivos. Su vida media es de 11 a 30 horas y el inicio de acción es de 1 a 3 horas. La dosis es de 2 a 6 miligramos al día, vía oral, de manera inicial, dejando una dosis de 4 miligramos cuando se usa intravenosa y se presenta en tabletas y en ámpulas. El clonazepam, que es muy usado en México, se absorbe por vía oral.
Su eliminación es lenta y sus metabolitos son activos hasta por varios días. Su vida media sin metabolizar es de 24 horas. Su inicio de acción es rápido, de media a 1 hora. Su dosis es de 0.5 a 2 miligramos y se presenta en tabletas. El riesgo de producir dependencia por el uso de benzodiazepinas es bajo si se usa en menos de 4 meses. Es de 5 a 10% si se usa de 5 a 12 meses. Es del 25 al 45% si se usa de 2 a 4 años. Y es de más del 25% si se usa de 6 a 8 años. Esto hace que tratemos al paciente con dos entes diferentes relacionadas con depresión y con ansiedad, y que vayamos paulatinamente valorando el avance en la ansiedad independiente y en conjunto con la depresión. Esta gráfica es muy importante y nos muestra la historia natural de la enfermedad en relación al tratamiento, en donde el tratamiento generalmente se inicia en la fase aguda o cuando lo detectamos, y la fase aguda va a durar de 6 a 12 meses. A la mitad de esta fase inicia el proceso en el cual el tratamiento presenta resultados. Aquí es muy importante ver los resultados o ver la necesidad de cambiar el tratamiento, sobre todo después de las 6 primeras semanas. Luego va a haber una remisión de los síntomas en la cual vamos a continuar el tratamiento 6 a 9 meses y después por 1 año irlo retirando paulatinamente. Esto quiere decir que el tratamiento no puede durar menos de 18 meses. En general, se debe de continuar por 24 meses. La capacidad de cumplir un tratamiento por 24 meses depende del médico, de los familiares y del paciente. Y cuando se logra esto, generalmente se logra una remisión completa. Si se suspende antes, seguramente va a haber recaídas. Para evaluar la funcionalidad del tratamiento hay dos escalas. La escala de Hamilton, que se aplica por un profesional, que consiste en 17 reactivos, que su puntuación es de 0 a 52, que no es un diagnóstico, sino más bien una escala de evaluación de tratamiento y solo mide la gravedad y puede medir los avances del tratamiento. Y la escala de Beck, que puede ser autoaplicable o aplicada por un profesional. No es un diagnóstico, también es una escala de medición de la evaluación del tratamiento. Consiste en 21 reactivos, su puntuación máxima es de 63 y sirve para evaluar la evolución del paciente. En esta gráfica podemos ver la puntuación según las dos escalas para determinar la efectividad del tratamiento, en donde la de Hamilton presenta sin depresión hasta 7, ligera de 8 a 13, moderada de 14 a 16, grave 19 a 22 y muy grave más de 23. Y la de Beck sin depresión de 0 a 9, leve de 11 a 18, moderada de 19 a 29 y grave hasta 30 o más de 30. Aquí es importante aplicar la escala al iniciar el tratamiento y a las 6 semanas de tratamiento y valorar cuál es la diferencia. Podemos determinar que hay respuesta al tratamiento cuando hay una disminución del 50% en la escala de depresión de Hamilton comparada con la inicial o la basal. Hay remisión cuando el estado virtualmente es asintomático o menor de 6 puntos. Y nos encontramos ante la depresión resistente al tratamiento si la respuesta al tratamiento después de al menos 2 tratamientos con fármacos de diferentes familias o de clases a dosis adecuadas no resulta benéfico, lo cual podemos ver o manifestar en esta gráfica, en donde se está señalada la respuesta o el inicio de la respuesta de acuerdo a la severidad en las fases agudas de continuación y mantenimiento, la remisión y la recuperación total.